presentarlo a Dios sin mancha, sin pecado, cosa que no pudo, ¿verdad? Realmente por medio de los sacrificios de animales, ¿verdad? Darle al hombre la justificación completa, sino que solamente cubría los pecados para cuando Cristo muriera en la cruz, Él los iba a cancelar completamente. Entonces la ley no pudo perfeccionar, no pudo darle al hombre la justificación como lo hizo el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso dice que si hubiera sido, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Miramos entonces que si el sacerdocio se cambia, es necesario que también la ley sea cambiada. Y dice el versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Jesucristo no es de la tribu de Leví, ¿verdad? Sino que es de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces él recibe un sacerdocio distinto, es decir, por juramento y según el orden de Melquisedec. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto. A semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme la ley del mandamiento, sino acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, se levanta otro sacerdote, no por medio de la ley de la descendencia, ¿verdad? Porque ya decimos que Jesucristo no era de la tribu de Leví, ni del linaje de Aarón, sino de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá Moisés no habló nada del sacerdocio. Entonces se levanta uno, ¿verdad? No por el orden de la genealogía, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se cita a Salmo 110:4. Entonces el versículo 8 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces el mandamiento anterior, es decir, la constitución de los sacerdotes arónicos y levíticos, queda anulada. ¿Y por qué se tuvo que anular? ¿Verdad? Porque dice que a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué? Porque no podía perfeccionar al hombre, por eso tenía debilidad y era ineficaz. Solamente cubría los pecados, pero no los podía quitar. El versículo 19 nos dice, pues nada perfeccionó la ley, en ese sentido de justificar al hombre, de quitarle sus pecados, de hacerlo apto para la salvación y para la vida eterna, la ley no pudo perfeccionar. Por eso fue necesario que, cambiado el sacerdocio, también se cambiara la ley y poner un sacerdocio distinto, basado no en la genealogía, sino en una vida indestructible. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, una mejor esperanza, ¿verdad? La esperanza de la salvación y de la vida eterna que está fundamentada en el sacrificio único y verdadero y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pues dice que con un solo sacrificio hizo perfecto, hizo aptos, hizo cabales, ¿verdad? Para la salvación, para la vida eterna, a los santificados, por el cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, es decir, hablando de Cristo, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Miramos que Jesús es el responsable y es el fiador, el que responde a todo aquel que viene a Él por medio del Evangelio, es decir,
por un mejor pacto, ¿verdad? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudo quitar los pecados, pero Cristo se presentó con un solo sacrificio hecho una vez para siempre, y no con sangre ajena, sino porque Él mismo se entregó en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad. Por eso Jesús es hecho fiador, responsable, ¿verdad?, de un nuevo pacto. El versículo 23 nos está diciendo: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido que por la muerte no podían continuar, ¿verdad? Llegaron a ser muchos porque morían, ¿verdad? Eran mortales, pero Cristo ya no muere, murió una sola vez y resucitó para la inmortalidad. Entonces Él tiene un sacerdocio inmutable porque no cambia. Versículo 24, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, no puede ser transferido a otro, porque Él tiene una vida indestructible y está ofreciendo no sangre ajena, sino su propia sangre, y oficiando en aquel verdadero tabernáculo no hecho de manos, que levantó Dios y no el hombre, es decir, en la presencia misma de Dios, ¿verdad? Está a la diestra de Dios, sentado allá en el cielo, ministrando y ofreciendo su propia sangre por su pueblo, que somos nosotros, el reino de Dios en la tierra. Mas esto, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él puede salvar siempre, perpetuamente, eternamente, a los que por Él se acercan a Dios, ¿verdad? Es decir, los del nuevo pacto, ¿verdad? Porque Él selló con su sangre el nuevo pacto, y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, el versículo 26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miramos que necesitamos un sumo sacerdote como Él. Dice que es santo, es decir, apartado del mal, ¿verdad? Apartado del pecado, de la maldad, inocente, es decir, puro, sin mancha, sin malicia, sin engaño, sin mentira, sin mancha, puro, diáfano, apartado de los pecadores, es decir, de los hechos de los hombres pecadores, y hecho, es decir, como sumo sacerdote, más sublime, más grande, más hermoso, más maravilloso que los cielos mismos. Versículo 27, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Miramos que los sumos sacerdotes mortales tenían que ofrecer primero por sus propios pecados y luego por el pueblo. Pero Jesucristo no tuvo que ofrecer nada por sí mismo, porque Él nunca pecó. Pero así nos dice la Escritura, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que ese sacerdote, ese sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Y entonces Él presentó de una vez para siempre el sacrificio de sí mismo y no de sangre ajena de los toros ni de los machos cabríos. Miramos entonces, ¿verdad?, lo que dice el versículo 28, ya para finalizar. Dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, es decir, Dios mismo, cuando Él juró, dice, juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es decir, cabal, ¿verdad? Que su sacrificio es superior a lo que ofrecían los sumos sacerdotes, porque aquellos ofrecían sacrificios de animales,
como dijimos, ¿verdad? No podían quitar los pecados. Miremos lo que dice aquí, adelantándonos un poquito, en el capítulo 10 del libro de los Hebreos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, es decir, cabales, completos, aptos para la salvación. Solamente cubría sus pecados, pero no podía darles el perdón completo, sino hasta que Cristo muriera y fuera a la cruz del Calvario y derramara su sangre para quitar todos los pecados de aquellos que murieron en esperanza. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Por esto dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados, por el cual, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Luego, diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, es decir, los sacrificios de los toros, de los machos cabríos. Quítalo primero para establecer esto último, es decir, el sacrificio supremo, perfecto del Señor Jesucristo. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una vez para siempre. No tuvo que repetirlo porque es perfecto. Y versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Entonces miramos pues, ¿verdad? La perfección no viene por el sacrificio por lo que presentaban los sumos sacerdotes del linaje de Aarón y de la tribu de Leví, sino que por medio de un sacrificio perfecto y completo, el cual se ofreció a sí mismo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para dar la remisión de las transgresiones que había bajo el antiguo pacto y también para el nuevo pacto y darnos la salvación completa de todos nuestros pecados. Ahí terminamos el capítulo 7 del libro de los Hebreos. Si hay alguna pregunta o comentario, puede levantar la mano que se le concederá. Pásele el micrófono a Luis. Ok. Es poderoso lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al sacerdocio de Jesucristo. Y el capítulo 7 nos recuerda el capítulo 4 también de Hebreos, cuando nos dice en el versículo 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí hay algo poderoso, porque el Señor Jesucristo nunca pecó, pero al mismo tiempo nos dice la palabra que Él puede compadecerse. Eso es impactante. ¿Por qué? Porque nos ponemos en el lugar de sacerdotes nosotros, por ejemplo. Él es el sumo sacerdote según Melquisedec, y me pongo yo en el lugar del sacerdote de Leví. Con mi actitud cristiana muchas veces hostil hacia los otros cuando ellos pecan. Porque el que realmente nunca pecó, se compadece. Y yo, que también en la iglesia soy llamado a ser sacerdote,
No el sumo sacerdote Cristo, sino yo soy un sacerdote en el sentido de que le ofrezco sacrificios a Dios, pero también me puedo compadecer de mi hermano. Pero la comparación es tan abismal que Él sí puede reprocharnos el que no pecó Él. Él es el sumo sacerdote que aunque pasó lo mismo que pasó, Él no pecó, pero aún así Él puede compadecerse. Y yo, que yo sí pequé, no puedo compadecerme de mi hermano que peca. Esto es poderoso, por lo tanto el versículo 15 me impacta a mí, porque me dice, Él, Jesucristo, que es sin pecado, puede compadecerse de mi pecado, en vez de hacer lo que yo hago con otros, siendo pecador, en el sentido de que he pecado. Yo sí le reprocho a los demás, por ejemplo. Yo como sacerdote fallo, reprochándole a los demás sus errores y sus pecados. Yo tal vez tengo una actitud negativa y trato mal a los otros porque no puedo compadecerme de las debilidades de otros, aunque yo he pecado. Yo debería compadecerme del que peca porque yo he pecado. Y el que no ha pecado, Jesucristo, debería reprocharme. Él tiene todo el derecho de reprocharnos. Mire qué poderoso este versículo, es interesante. Él tiene todo el derecho de reprocharnos a todos nosotros lo siguiente: yo me hice hombre y nunca pequé, así que ustedes están condenados. Sería justo si Él dijera eso. Justo, recontra justo. En vez de reprocharnos nuestras debilidades, nos dice el autor a los Hebreos que se compadece de nuestras debilidades. Aunque no pecó, en vez de reprocharme, se compadece. Y yo, que muchas veces peco, no puedo compadecerme de mi hermano. Hermano. Sí, por eso dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos mismos. Miramos pues cuán grande es el Señor Jesucristo, cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia. Solamente miramos también otra escena en su ministerio terrenal, cuando aquellos hombres malos, ¿verdad?, queriéndolo agarrar en una trampa, le llevaron una mujer hallada en el mismo acto del adulterio. Entonces aquellos hombres mortales, que también eran pecadores, llevaban piedras para matar a aquella mujer y al mismo tiempo tenderle una trampa al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, santo, puro, inocente, sin mancha, el que nunca pecó, ¿cómo se compadece de los pecadores? Y le dice a esa mujer: mujer, ¿qué se hicieron tus acusadores? ¿Se han ido? Entonces, no, le dice que ninguno te condenó. Entonces le dice: ninguno, Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces nosotros podemos mirar, ¿verdad?, cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es el amor de Cristo, cómo se compadece de nosotros. Por eso hay algunas veces algunos hermanos, ¿verdad?, que caen en pecados y se desalientan tanto que no regresan a la iglesia, porque creen de que no hay perdón, ¿verdad?, que ya están terminados, ya están acabados. Yo creo que no pudieron entender realmente el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. No pudieron entender la profundidad y la grandeza de su amor para perdonarnos. Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar, ¿verdad? Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Entonces, como dos actitudes. La actitud de Judas fue de remordimiento, pero no de arrepentimiento. No tuvo confianza en ir a la cruz, pedirle el perdón a Dios de su pecado, sino que se ahorcó, se suicidó. Mientras que Pedro, que negó al Señor también y hasta maldijo, aquel lloró su pecado y se arrepintió. El Señor lo restauró y aún siguió siendo apóstol. Entonces, dos actitudes diferentes. Uno que confía en el perdón, en la gracia, en la misericordia, y otro que no la puede entender y se quita la vida. Wow, por eso el verso 16 del capítulo 4 de Hebreos concluye: acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia para el oportuno socorro y alcanzar misericordia
Ahí está. Muy bien. Si otro hermano quiere comentar, puede hacerlo o puede preguntar alguna cosa que yo no expliqué lo suficiente, lo puede hacer también con plena confianza. Muy bien, mis hermanos, que el Señor nos guarde, nos bendiga y acerquémonos con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro. Que Dios nos bendiga a todos.